Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta nueva sesión de nuestra asignatura de manejo y transporte del paciente crítico. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los temas más apasionantes y a la vez más desafiantes de nuestra profesión porque constituye la esencia misma de por qué existen las ambulancias de soporte vital avanzado y por qué ustedes se están formando como profesionales de tercer nivel. Hoy vamos a hablar del estado de shock, pero quiero que se olviden por un momento de las definiciones del libro de texto que quizás memorizaron en primeros auxilios básicos, donde decían que el shock es solo tener la presión baja. Eso es una mentira a medias y en esta carrera no nos sirven las medias verdades. Para entender esto a profundidad, debemos viajar un poco en el tiempo y entender que lo que hoy sabemos es fruto de siglos de observación. Imaginen por un segundo los campos de batalla del siglo XVIII, donde Henri-François Ledran observaba a los soldados heridos por armas de fuego y describía un colapso vital al que llamó secousse, una sacudida o golpe. Más adelante, durante la Guerra Civil estadounidense, Samuel Gross nos regaló una frase que hasta el día de hoy me parece la descripción más poética y terrible de nuestra realidad. Él definió al shock como un trastorno grosero en la maquinaria de la vida. Y es exactamente eso, cuando la máquina se rompe, todo se detiene. Ahora bien, trayendo esto al siglo XXI y a nuestra realidad aquí en Ecuador, debemos entender el shock no como una enfermedad única, sino como un síndrome clínico complejo, una falla en el sistema de entrega. Piénsenlo como un servicio de entrega a domicilio. El cuerpo humano es una ciudad inmensa de células y todas necesitan un paquete vital para sobrevivir, que es el oxígeno y los nutrientes para generar ATP, esa energía que nos mantiene vivos. El shock ocurre cuando este servicio de entrega falla estrepitosamente. Técnicamente, y esto es lo que quiero que se graben a fuego, el shock es un desequilibrio crítico entre el aporte de oxígeno, que llamaremos DO2, y el consumo de oxígeno, que llamaremos VO2. Cuando el aporte no alcanza para cubrir lo que los tejidos están gastando, las células entran en pánico, cambian su metabolismo a uno anaeróbico, es decir, sin aire, y empiezan a producir ácido láctico como desecho, lo que eventualmente lleva a la muerte celular y al fallo de los órganos. Es vital que comprendan la fisiología de esta entrega. El transporte de oxígeno depende básicamente de dos cosas: de la bomba, que es nuestro corazón generando gasto cardíaco, y del vehículo, que es la sangre con su hemoglobina transportando el oxígeno. Aquí en nuestra geografía andina, por ejemplo en Quito o Riobamba, esto tiene un matiz especial. Debido a la altura, muchos de nuestros pacientes tienen policitemia, es decir, más glóbulos rojos, para compensar la falta de oxígeno ambiental, y eso altera el contenido arterial de oxígeno de una manera crónica que ustedes deben considerar al ver una saturación de oxígeno. No es lo mismo saturar 90% en Guayaquil que en el Cotopaxi. Pero volviendo al tema, normalmente tenemos una reserva fisiológica, es decir, entregamos mucho más oxígeno del que consumimos. El problema empieza cuando esa entrega cae por debajo de un punto crítico y los tejidos tienen que empezar a extraer más y más oxígeno de la sangre hasta que se agotan. Pero quiero llevarlos más allá de la presión arterial y el corazón. La verdadera batalla del shock no se libra en las grandes avenidas como la Horta, sino en los callejones más pequeños, la microcirculación. Recientes avances nos han mostrado la importancia del glucocálix endotelial. Imaginen que el interior de sus vasos sanguíneos está recubierto por una capa especial, como el teflón de una sartén antiadherente, que protege la pared del vaso, regula qué tanto líquido se sale y evita que la sangre se coagule cuando no debe. Esta capa es el glucocálix. En estados de shock, especialmente cuando hay infección como en la sepsis o en traumas graves, la inflamación destruye esta capa protectora. El resultado: los vasos se vuelven porosos como una coladera, el líquido se fuga a los tejidos causando edema y se pierde la capacidad de contraerse o dilatarse. Esto explica un fenómeno que vemos mucho en terapia intensiva y en traslados largos. Pacientes a los que les subimos la presión arterial con medicamentos, pero que siguen teniendo los tejidos muertos y ácidos. A esto le llamamos incoherencia hemodinámica.
y es la razón por la que no podemos confiar solo en el tensiómetro. Hablemos ahora de cómo se ve esto en el paciente, porque ustedes no van a tener un microscopio en la ambulancia. El shock progresa en fases y si no intervenimos es una carretera directa hacia la muerte. La primera fase es la compensada o pre-shock. Aquí el cuerpo es una maravilla de la supervivencia. Al detectar que la presión o el flujo bajan, el sistema nervioso simpático libera una descarga masiva de adrenalina y noradrenalina. El corazón late más rápido, los vasos de la piel y los intestinos se cierran para desviar la sangre al cerebro y al corazón. Por eso el paciente se ve pálido, frío y sudoroso. Pero, y escuchen bien, su presión arterial puede estar normal. Este es el momento más peligroso para el paramédico inexperto, porque ve la presión normal y piensa que el paciente está estable cuando en realidad se está aguantando por pura adrenalina. Aquí es donde el índice de shock, dividir la frecuencia cardíaca para la presión sistólica, nos ayuda a ver lo invisible. Si no hacemos nada, pasamos a la fase descompensada o progresiva. Aquí los mecanismos de defensa se agotan. La falta de oxígeno prolongada causa acidosis, y el ácido es veneno para el corazón, haciendo que lata con menos fuerza, lo que baja más la presión, creando un círculo vicioso mortal. Clínicamente, aquí ya vemos la hipotensión. El paciente se agita o se confunde, porque al cerebro le falta combustible, deja de orinar y la piel se pone moteada, como un mapa geográfico de colores violáceos. Finalmente, llegamos a la fase irreversible, donde el daño celular es tan extenso que aunque restablezcamos el flujo, las células ya están muertas, liberan potasio y enzimas, la sangre se coagula dentro de los vasos y sobreviene el fallo multiorgánico y la muerte. Y para cerrar esta primera parte, quiero que reflexionen sobre nuestra realidad en Ecuador. Según la Agencia Nacional de Tránsito, los accidentes son una epidemia y la imprudencia al conducir es una causa principal. Esto significa que el shock hemorrágico por trauma es nuestro pan de cada día. Ustedes van a ver esto en la Simón Bolívar, en la vía a la costa, en las carreteras de la sierra, donde los politraumatismos son complejos. No estamos hablando de teoría abstracta, estamos hablando de los pacientes que van a tener en sus manos. Entender esta fisiopatología, entender que el shock es falta de oxígeno y energía a nivel celular, y no solo una presión baja, es el primer paso para poder salvarlos. En la siguiente clase veremos cómo clasificar estos tipos de shock y, lo más importante, qué herramientas tienen ustedes en la ambulancia para combatir esta falla en la maquinaria de la vida.